Mi nombre es Franny Pinto y voy a exponer una breve síntesis de las medidas cautelares. Estas mismas son dictadas mediante providencias judiciales con el fin de asegurar cierto derecho, el cual podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio en el que se reconozca la existencia y la legitimidad de ese derecho. Este mismo presenta como característica que se solicita y se practica sin la presencia, audición o conocimiento de la parte contra quien se dirige y le afecta. Esta misma carece de contradictorio, la cual no es inmutable ni absoluta, sino que es relativa y sustituible, como también es ampliable o reducible. Tenemos que no surte efecto de la cosa juzgada, es decir, material o formal. Tenemos que es instrumental, ya que no constituye un fin en sí mismo. Es proporcional, ya que no pretende ser indefinidas en el tiempo, sino hasta que se cumpla esa función de aseguramiento. Es inespacial y sin determinación temporal. No genera y ni causa daño ni perjuicio, y tiene proporcionalidad. Tiene como clasificación las típicas y atípicas. Estas mismas tienen como efecto asegurativo y tienen como fin garantizar la ejecución forzosa del fallo principal. En la típica tenemos lo que es el embargo preventivo, el secuestro de bienes determinados y la prohibición de enajenar y gravar. En el embargo de bienes muebles ha sido adoptada por la autoridad judicial para asegurar ese resultado del proceso y recae sobre bienes cuya disponibilidad se impide. Este mismo dice que se llama preventivo cuando aseguran los bienes durante un juicio. Tenemos el secuestro de los bienes indeterminados, que es el depósito de los bienes muebles o inmuebles a materia de litigio que en manos de terceros para fines preventivos y de conservación hacen los interesados o decreta el tribunal. La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles es la medida cautelar a través de la cual el tribunal solicita de parte y cumpliendo con los requisitos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, impide que el afectado en la medida pueda vender, traspasar un bien inmueble o gravarlo en perjuicio de su contraparte. Tenemos en las atípicas la clasificación son las asegurativas y las conservativas. Las asegurativas son aquellas que garantizan esa satisfacción de la pretensión del actor referida a un derecho real o personal, es decir, cosa determinada. Secuestro a un derecho de crédito es el embargo o prohibición de enajenar y gravar. Las conservativas son aquellas que pretenden mantener el estatus que existe al momento de la demanda o perpetuar la legitimidad a la causa. Tenemos las medidas complementarias, que es el juez acuerda cualquier disposición complementaria para asegurar la efectividad y el resultado de la medida que se hubiere decretado. Tenemos que las disposiciones comunes están tipificadas en los artículos del 585 al 607 del Código de Procedimiento Civil. Decreto de la medida por vía de casualidad y de caución. La casualidad en las medidas nominadas tenemos que en el artículo 585 del CPC dispone que se decretará por el juez solo cuando exista riesgo manifiesto de que pueda o de que quede ilusoria la ejecución del fallo. El segundo es cuando se acompañe en medio de prueba que constituye presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama como tal. En las innominadas tenemos que la finalidad es el aseguramiento de las resultas de aquellas demandas que no persiguen la satisfacción de obligaciones de contenido dinerario o la restitución de algún bien. Tenemos por vía de caución. El juez, para tomar una medida, debe hacer un análisis a fin de que se determine si están llenos o no los extremos de la ley para otorgar una medida cautelar. Pero tenemos que en el artículo 590 se establece o se tipifica que no es necesario que esos extremos de la ley estén llenos para dictar esa medida que se ofrezca y constituye caución o garantía para responder a la parte contra quien se dirige la misma de los daños y perjuicios de que ésta pudiera ocasionar. Tenemos el procedimiento para fijar la caución, que es una garantía para que el demandado, en caso de que se dicte la sentencia absolutoria, que haga frente a las responsabilidades por daños y perjuicios que le pueda haber acarreado la adopción de esa medida cautelar. La segunda, que es que la ley no regula esta garantía, su determinación dependerá del juez, la caución que se exige para obtener la ejecución provisoria de un acto, incluso en las medidas precautorias. Y la tercera, como ya les dije, que el juez puede decretar el embargo de bienes muebles e inmuebles o prohibición de enajenar y gravar sin estar llenos los extremos
de la ley cuando se ofrezca caución a la parte a que es dirigida esa medida. Solo se admite ante el tribunal la fianza principal y solidaria de esas empresas de seguros o instituciones bancarias, hipotecas de primer grado, cuyo justiprecio consta en autos de prenda, bienes y valores. Tenemos la limitación de la medida, que es que el juez tiene la obligación de limitarla a los bienes que sean necesarios para garantizar las resultas del juicio. Si se evidencia que los bienes exceden de la cantidad acordada para la medida, el juez limitará a los efectos a los bienes siguientes. El levantamiento por vía de caucionamiento, tenemos que el artículo 589 del CPC señala que no se decretará el embargo, prohibición de enajenar y gravar, o deberán suspenderse si estuvieran ya decretadas. Si la parte contra quien se ha dirigido o decretado diere caución o garantía suficiente de lo que es establecido en el artículo 590 del CPC. Tenemos la fianza, la hipoteca, la prenda y las cantidades de dinero. Las excepciones que están establecidas es que el juez declare insuficiente o ineficaz la caución de la parte contra quien se decretó o practicó la medida, según sea el caso. Tenemos lo que es el embargo preventivo, lo cual es el acto judicial a requerimiento de parte. Es virtud del cual se sustrae en un depositario cualquier bien mueble del poseedor, contra quien obra, con el objeto de suspender los atributos de su derecho de propiedad. Esto presenta como característica, la 1 es las generales y la 2 son las especiales. La primera, tenemos que el embargo es una medida, lo cual se dicta inaudita parte, es infinita, puede dictarse en cualquier estado y grado de la causa. No es absoluta, ya que puede ser sustituida por una garantía real o también por una fianza que puede ser suficiente. Es condición de existencia de una acción ya iniciada. Las especiales son específicas de la medida de embargo y crean elementos diferenciales con otras medidas preventivas, las cuales son: debe recaer en forma exclusiva sobre los bienes muebles. La medida preventiva de embargo no afecta a bienes inmuebles, sino a los bienes muebles. El embargo de bienes muebles debe recaer en bienes que sean propiedad de la persona contra quien ha sido dirigida ese decreto. El derecho que fundamenta la acción que ha motivado el embargo debe ser de carácter patrimonial. Así que se trate de obligaciones de hacer o no hacer, pues es suficiente que ella pueda ser apreciada pecuniariamente, es decir, en dinero. Que el bien o los bienes embargados no estén afectados por otras medidas preventivas, es decir, que si el bien se va a embargar es un bien litigioso ya secuestrado, sobre este no va a operar o no va a ser válido ese embargo. Las clases de embargo tenemos el embargo ejecutivo, que consiste en la aprehensión por la autoridad judicial de un bien mueble o inmueble y su puesta en manos de un depositario para su ulterior venta en remate a fin de satisfacer ese pago en cantidades de dinero ordenados en esa sentencia. Los bienes inembargables son el hecho del deudor de su cónyuge como los de sus hijos, la ropa de uso de esa misma persona y los muebles, y los enseres que estrictamente necesiten ese deudor y como tal su familia, los libros útiles y necesarios para el ejercicio de su profesión, arte u oficio de ese deudor, los 2/3 del sueldo o pensión que se goce el deudor, el hogar de ellos constituido legalmente, los terrenos o panteones y sus accesorios en los cementerios. Que no se trata de bienes de la nación o pertenecientes a la nación sobre los cuales la nación tiene un privilegio constituido. El salario según mandato constitucional. El artículo 91 es inembargable, salvo en materia de la obligación alimentaria. Tenemos lo que es la forma de practicarlo. Cuando se decreta el embargo, se le pide al tribunal que fije el día y la hora para practicar ese embargo preventivo. El tribunal se va a trasladar ese día, lo cual el juez, el secretario, el depositario judicial, el abogado, el práctico, para que determine el valor de las cosas por las cuales se va a embargar o las cosas que van a ser embargadas. Se determina el valor de los objetos a embargar, porque el decreto del embargo va a ser el doble de la ejecución más las costas, que son el 30%, salvo en procedimiento de intimación, que el límite es el 25%. Los casos especiales de embargo. La potestad del juez para ordenar la apertura de puertos, depósitos o recipientes utilizando los servicios hasta donde sea posible de un cerrajero profesional
o de un técnico en la apertura del recipiente de que se trata. La forma en que han de realizarse los embargos de crédito que se efectuará mediante notificación al deudor del crédito embargado en la morada, en la oficina o establecimiento de éste y en defecto de la presencia de éste, mediante notificación al representante legal o judicial de la persona jurídica. Si este fuera el caso, por cualquiera de los directores o gerentes o por el receptor de esa correspondencia de la empresa, debiendo constar en todo caso el nombre, apellido y cédula de identidad de esta persona que será notificada. En materia de sueldos, salarios y remuneraciones a embargar, el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 598, establece una escala de acuerdos y conceptos. Tenemos lo que es un reembargo, traslado o sustitución. Consiste en sobre mismo bien o bienes que se pueden practicar varios embargos, siguiendo un orden de antigüedad, tomando en cuenta las garantías de origen convencional o legal, constituido sobre un bien mueble en caso del preventivo, ya que el ejecutivo también puede ser sobre inmueble. Esto tiene como característica de la existencia de ya unos bienes tienen que haber sido embargados, que sobre los mismos bienes se practique otro embargo para que pueda ser reembargo, que garantía un crédito o deuda distinta a la primera. Por otra parte, el traslado o sustitución del embargo consiste en solicitar al juez de la causa levantar la medida sobre el bien o bienes ya embargados y trasladar la medida a otros bienes, que esto resulta de mayor interés al momento de llevarse a cabo esa ejecución. Los efectos de esta medida, que tenemos que el derecho que fundamenta la acción que ha motivado el embargo debe ser de carácter patrimonial. Así se trata de obligaciones de hacer o no hacer, pues es suficiente que ella pueda ser apreciada pecuniariamente, es decir, en dinero. Que el bien o los bienes embargados no estén afectados por otras medidas preventivas. Si el bien que se va a embargar es un bien litigioso ya secuestrado, sobre este no puede operar un embargo. Los límites al embargo. El juez tiene la obligación de limitar las medidas del embargo preventivo a los bienes muebles, que sean estrictamente necesarios para garantizar esas resultas del juicio. En consecuencia, si se evidencia que los bienes afectados exceden de la cantidad acordada por la medida, el juez limitará los efectos de esta a los bienes suficientes, señalándolos con precisión. El último tema tenemos que ver cuál es el procedimiento de esas medidas cautelares. La autonomía proviene de que no es un requisito impretermitible, que el solicitante sea en la definitiva el titular de ese derecho. El cuaderno separado. Las medidas cautelares se tramitan de forma independiente de la causa principal, es decir, mediante este cuaderno separado. Oportunidad para decretar las medidas. Es en cualquier estado y grado de la causa según el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil. La naturaleza jurídica del acto que decreta la medida. El auto no tiene apelación contra el mismo. Cabe la oposición de las partes y terceros. La oposición de partes. En su artículo 602 del Código de Procedimiento Civil tipifica dentro del tercer día siguiente a la ejecución de la medida preventiva. Si contra quien obre estuviere ya citada o dentro del tercer día siguiente a su citación, la parte contra quien obre la medida podrá oponerse a ella, oponiendo las razones y fundamentos que pudieran alegar. La oposición de terceros. En el artículo 546 del CPC, en el embargo, se colige que hay dos oportunidades. La primera tenemos que al momento de ser practicado. La segunda tenemos que después de practicarse y hasta el día siguiente a la publicación del último cartel de remate. Tenemos los motivos de la oposición. Probar que el solicitante de esta medida no ha fundado bien su pretensión, es decir, en el fumus bonus iuris y en el periculum in mora. El afectado o demandado solo podría versar para destruir esos supuestos de procedencia. En el caso de que la oposición corresponda a tercero para que proceda la misma, deberá concurrir los siguientes elementos: que se trate de un tercero que alegue ser el tenedor legítimo de esa cosa, que la cosa se encuentre en su legítimo poder, que el opositor presente prueba fehaciente de la propiedad de la cosa por un acto que sea válido. La articulación opus lei. Haya habido o no oposición de la parte, se entenderá abierta articulación probatoria de 8 días de despacho para que los interesados promuevan y hagan evacuar las pruebas que convengan a sus derechos. La decisión. El tribunal sentenciará la articulación a más tardar dentro de los 2 días de despacho siguientes vencido el laxo probatorio. Esto se llama la oposición de parte. Y cuando sentencia el 9º día de despacho vencido ese laxo probatorio, esto se llama oposición de tercero. Los recursos de la decisión se habrá apelación en un solo efecto
devolutivo, oposición de parte y de tercero. Por último, tenemos que el Tribunal Supremo de Justicia ha mantenido su jurisprudencia en cuanto a la admisibilidad de inmediato del recurso de casación contra los interlocutorios que se dicten en las incidencias sobre las medidas preventivas. Eso es todo, gracias.